Bienvenidos a Supracortical. El día de hoy tenemos un programa muy importante. Vamos a platicar con Lisbeth Brizuela, que es directora para México de Disability Rights International. Bienvenida, Liz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Saludo para ti y para todo tu público. Muchísimas gracias. Hoy aquí estoy acomodándome de inicio, pero mira, vamos a arrancar este programa desde una perspectiva que quiero comentar de inicio contigo, porque desde el inicio, llevamos desde 2016, que es el tiempo que llevas tú colaborando con Disability, nosotros llevamos desde 2016 con este podcast y por supuesto que uno de los mensajes principales que hemos hecho desde el inicio ha sido no le tengan miedo a la psiquiatría, no le tengan miedo a una hospitalización, ¿no? En un hospital psiquiátrico, a los tratamientos farmacológicos, tratar de romper con todo este estigma del miedo. De hecho, recientemente tuvimos por ahí un especial de algunos episodios dedicados al tema de la adopción, el acogimiento familiar. Y por supuesto que siempre que hacemos una conversación de esta, tenemos que darle un ángulo en particular. Y el ángulo que hemos buscado darle siempre ha sido un ángulo positivo. Sin embargo, eso significa que pues, también hay otra manera de contar las historias y cuando hacemos ese giro 360 nos da una visión más general. Solo quiero dejar esto desde aquí para que me platiques un poquito qué es Disability, a qué te dedicas tú, cuál es la intención de esta institución y de ahí nos va a dar mucho para platicar. Bienvenida, Liz. Cuéntame un poquito más de ti, tu puesto, la institución. Platícame. Claro que sí, Rafa. Pues mira, yo soy directora para México de Disability Rights International. DRI es una organización internacional que tiene su sede en Washington, D.C. Tiene varias oficinas regionales en distintos países, como Ucrania, Serbia, Londres y bueno, la oficina para México, en donde básicamente nos dedicamos a promover el derecho de las personas con discapacidad a vivir en la comunidad y el derecho de las infancias, niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad a vivir en una familia. Nuestro principal objetivo es lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad. Lo que hacemos, tenemos un enfoque muy particular y visitamos instituciones como casas hogar, hospitales psiquiátricos, albergues, centros de asistencia social, orfanatos y demás. Y ahí te quiero detener porque cuando escuchamos discapacidad, normalmente se ha hecho desde hace años una campaña importante para entender lo importante de la inclusión en cuanto a temas de discapacidad, pero normalmente pensamos en una discapacidad motriz y casi siempre pensamos en una silla de ruedas, ¿no? Todo lo que hay en torno a una persona que requiere una silla de ruedas. Pero en este caso, tú me dices, no, nosotros de inicio pues buscamos hacer visitas a lugares donde hay instituciones atendiendo personas y no estamos hablando tanto en sí de personas que tienen una discapacidad motriz, ¿correcto? ¿Cuál es el perfil de los usuarios que ustedes visitan? Generalmente cuando visitamos instituciones encontramos a personas con discapacidades intelectuales y con discapacidades psicosociales. Cuando nos referimos a discapacidades psicosociales, hablamos de todas estas personas que han sido usuarias, exusuarias, pacientes y que han estado dentro del entorno psiquiátrico, que tienen algún diagnóstico de salud mental. Entonces, todo esto engloba a las discapacidades psicosociales desde un enfoque de derechos humanos y así es como lo vemos. Entonces, encontramos esto. Pero vamos a usar un lenguaje más cotidiano, ¿no? Vale. O sea, ya me dijiste en una definición muy linda, muy técnica, pero en otras palabras, ¿a qué se dedican ustedes? Nos dedicamos a documentar, analizar, visitar estos lugares y mostrar qué es lo que pasa dentro de ellos. Socialmente, creemos que son lugares aptos para todas las personas. Yo te diría que socialmente creemos que son lugares horribles. O sea, sé, si yo creo que si salgo a la calle y hago una encuesta, eso creo, pero esto es lo interesante, que ustedes tienen datos, porque normalmente nos imaginamos muchas cosas. Oye, ¿cómo te imaginas que es la Luna? ¿Cómo te imaginas que es Francia? ¿Cómo te imaginas que es un hospital psiquiátrico? ¿Cómo te imaginas que es una escuela en Canadá o en Japón?
son cosas que nos imaginamos. Y yo creo, porque te digo, a mí me ha tocado platicar desde el otro lado con la gente, yo creo que la mayoría de las personas se imaginan que un anexo, un hospital psiquiátrico, un orfanato, ya me dirás tú algún otro término en particular. Yo me imagino que la gente cree que son lugares horribles, pero la diferencia es que ellos creen. ¿Tú crees que la gente cree que están muy bonitos los orfanatos, los hospitales psiquiátricos, los asilos? Eso es una cosa curiosa porque en parte considero que está esta creencia social de que son lugares de protección, en donde las personas con discapacidad sí está bien que estén allí, y las niñas, niños y adolescentes también está bien que estén ahí. O sea, como que tenemos la idea de, bueno, si no tiene una familia, está bien que se vaya a una casa hogar, ¿no? Ok, mira, ¿y de dónde sientes tú que hayas generado esta idea? Porque digo, desde ahí lo podemos empezar a platicar. Sí. Yo creo todo lo contrario. Qué interesante. O sea, de hecho, una de las cosas frecuentes que me encuentro con mis pacientes es que hay que mandar a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela, a un asilo. Y es como de lo peor que puede imaginarse una familia, una angustia tremenda, la familia desgastada, pero dicen, es que no quiero hacerle eso, ¿no? Y tenemos, bueno, N cantidad de historias en películas, en biografías. Por ejemplo, Charles Chaplin narra todo su andar por los orfanatos. Su mamá, no sé si conozcas la historia. No. Pero Chaplin tenía un hermano y a su mamá. Su papá era alcohólico, los abandona muy pronto. Y a la edad de 12 años, a Hannah, la mamá de Chaplin, la internan en un hospital psiquiátrico y pues te cuenta toda esta historia de que un día pues, la gente en torno, oigan, pues es que la señora está loca, no sé qué, tal, y llegan y la amarran, y entonces esta escena desgarradora donde están separando a Charles de su mamá, que luego él reproduce en la película de The Kid, con esta cosa de que le van a robar al niño y meten a la mamá en un psiquiátrico y a él lo meten, por supuesto, perdóname, se me fue, como en un lugar de hospedaje para los niños, etcétera. Y entonces ahí, pues que el tema de los piojos, que el tema de la violencia, que el tema de... Y yo al menos como en mi cabeza te diría, bueno, pues que si tenemos Gambito de Dama o que si tenemos desde Papacito Piernas Largas o sea, todas estas historias donde sí da esta sensación de que son lugares feos. Pero me interesa saber tú cómo empezaste esta historia de decir, bueno, mira, la gente cree que es un buen lugar, que es un lugar donde se les va a cuidar, donde se les va a atender, donde van a tener todo lo necesario. ¿Te acuerdas tú cómo empezaste a identificar que había personas que tenían esa visión? Mira, me pasó la primera vez que yo visité una institución, tenía 18 años. Ok. Y fue un lugar como terrible, ¿no? Ok. Donde, haz de cuenta, había un pasillo largo con camas a los lados, había personas, creo que eran hombres todos, y la enfermera te iba diciendo, este tiene autismo, este tiene esquizofrenia, este tiene no sé qué. Entonces, para mí fue terrible ir a verlo, ¿no? Claro. Sin embargo, las personas siguen enviando personas a estos lugares. O sea, yo vi gente pegándose en la cabeza, sangrando, personas desnudas, ¿no? O sea, a mis 18 años para mí fue terrible. Pero yo no sabía qué era lo terrible de todo esto. O sea, no lograba como integrar la información para saber qué es lo terrible de todo esto. Y esto se hace también porque la gente sigue viviendo en estos lugares. En México tenemos 119,000 personas institucionalizadas. A ver. 119,000 personas institucionalizadas. En casas hogar, hospitales psiquiátricos, albergues, instituciones para niños, instituciones migrantes, según las cifras del INEGI. Sin embargo, consideramos que el número puede ser mayor. Como que no. Por muchas cosas. No suena, ¿no? O sea, sí. ¿Mayor qué dirías? ¿Un 20%, el doble, el triple? No sabría decirte porque hay muchas instituciones irregulares. Que es o sea, si las instituciones regulares, me vas platicando tú que tienen sus problemas, las irregulares deben de tener más. Las irregulares tienen muchísimos más. Entonces, bajo este mundo de la irregularidad,
pues también no sabemos cuántas personas hay. Y de estas 119,000 que menciona el censo del INEGI, por ejemplo, no sabemos en realidad cuántas tienen discapacidad. Por ejemplo, cuántas personas migrantes en albergues para migrantes hay con discapacidad, cuántos niños, niñas y adolescentes con discapacidad hay viviendo dentro de los centros de asistencia social. O sea, el universo es gigante. Pasa diferente en otros países. En muchos otros países están reduciendo la institucionalización. ¿Cómo en cuáles? Estados Unidos, por ejemplo, no tiene orfanatos, tiene el foster care, que es este sistema como de acogimiento familiar. Otros países de primer mundo tampoco tienen estas casas hogar para niñas, niños y adolescentes y tienen servicios de foster care. Sin embargo, países como México y otros países en Latinoamérica siguen invirtiendo en estos lugares para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de niñez, en el caso de personas adultas con discapacidad, recientemente la Ley General de Salud, hubo una reforma y hablaba de ya no construir instituciones, como asilares, tipo estos grandes hospitales psiquiátricos. Tenemos hoy en día un gran hospital psiquiátrico donde la gente permanezca mucho tiempo. Sí, en claro. México. Por ejemplo, en Puebla está el Batán, Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano, tiene más de 200 personas. La última vez que yo fui era en 2019 y logré encontrar gente que todavía estaba ahí de la Castañeda. Samuel Ramírez, Ciudad de México. Sí. También, décadas. Juan N. Navarro tiene un área especial, décadas de personas. Ok. Juan N. Navarro no tiene cientos de personas. No, pero tiene un área especial para personas adultas con discapacidad. Entonces hay personas que pasan ahí toda su vida por el hecho de tener una discapacidad. Lo que hemos encontrado es que hay dos factores principales para que las personas permanezcan de por vida en estos lugares. Uno es la pobreza y la otra es la discapacidad. No tenemos opciones o alternativas comunitarias para atender la salud mental. O sea, tú no vas a tu clínica y te dices, oye, necesito cierta atención y te dan la atención. Entonces se van a atención de tercer nivel, es decir, como a los hospitales psiquiátricos, cuando la atención debería ser comunitaria. Y hablar de servicios comunitarios también implica crear opciones educativas, opciones laborales, opciones de recreación, opciones de salud. Entonces, cuando estamos cubriendo todas estas áreas accesibles a todas las personas, pues ya hablamos de la creación de servicios comunitarios. O sea, que una persona no tenga que ir al Fray de su casa 2 horas y media, esperar 2 horas a que le den cita, 15 minutos, regresar 2 horas y media a su casa, sino que dentro de su comunidad pudiera tener los servicios de atención a la salud mental que requieran, ¿no? Eso es muy importante. Ok, o sea, tú lo que me estás diciendo es que esta brecha económica que tenemos directamente está relacionada con la mala atención que tenemos en términos de salud mental. Sí. No sé si esto sea real, viable, la pregunta siquiera, pero si digamos que 10 es una atención gubernamental, institucional, maravillosa, perfecta, que digas, no hombre, qué bárbaro, son punta de lanza de cómo se debe de atender la salud mental de la población, no del individuo, de la sociedad completa. 10. Y 0 es terrible, lo peor, estamos en el medievo o peor. ¿Qué calificación le darías tú a nuestra atención en salud mental en nuestro país? Yo diría un 3. O sea, estamos muy mal. Yo lo veo muy mal, porque visito estos lugares y puedo verlo. O sea, hay consulta externa, pero considero que los servicios deben ser expandidos a toda la población. Nosotros vimos con la pandemia la necesidad de atender la salud mental. Vimos cómo impactaba el aislamiento en las personas. Entonces sería muy importante que el gobierno realmente invirtiera en salud mental comunitaria. Hablamos de comunitaria. Por ejemplo, la inversión en salud mental actualmente es de 1.7% en México. Del presupuesto. Sí, del presupuesto. O sea, es
Es súper poquito. Lo que queda. ¿No? Y de eso, el 80%... luego hay que administrarlo, dices. Y el 80% se va a las instituciones psiquiátricas de larga estancia. ¿Cómo crees? La mayor parte de tu presupuesto se va a detener personas de por vida en instituciones. Ok. Yo recuerdo cuando se hizo toda esta propuesta de reforma, la ley de salud, etcétera. Yo decía, pues, o sea, es que el problema es que si no tenemos instituciones especializadas en temas de atención en salud mental, ¿dónde se va a atender la gente? Porque un poco el discurso era que no haya hospitales psiquiátricos, como, o sea, el encabezado del periódico era ese. Pero lo que tú estás diciendo es muy lindo, es decir, el paso siguiente, independientemente de que nos falta un montón para mejorar la atención en salud mental en México, pero el paso siguiente tendría que ser que tengas comunitariamente más cerca cómo atenderte. ¿Cómo te lo imaginas? O sea, porque yo me imagino que las personas ni siquiera tienen idea de cómo se vería eso, cómo se ve la película de eso. Sí, fíjate que es difícil imaginarlo si no lo has visto. Ajá. O sea, a nosotros nos han llevado a hacer varios como recorridos en distintas ciudades en Estados Unidos para conocer cómo funcionan estos servicios y tener en el imaginario eso de cómo funciona, ¿no? Sí. Yo estuve en Nueva York hace 2 semanas y justamente fuimos a visitar un servicio de emergencia. Y era una casa de puertas abiertas en donde las personas iban cuando tenían una emergencia. Llámese emergencia lo que la persona considerara que era una emergencia, no lo que tú como especialista consideras que es una emergencia. Había personas que decían, llevo 3 años sin salir de mi casa por el aislamiento y necesito reactivarme socialmente. Entonces, esa es mi emergencia y necesito un servicio de acompañamiento. Entonces, esta organización brindaba servicios de 14 días, un mes, donde la persona podía estar ahí, le daban acompañamiento entre pares, que eso es muy importante. El acompañamiento entre pares es, por ejemplo, una persona que ha sufrido la misma discapacidad que tú, pero que tiene la misma discapacidad, te puede dar apoyo. Y los apoyos entre pares en Estados Unidos son pagados y certificados. Acá en México tenemos ejemplos de apoyo entre pares. Okay. Ya, a ver, mi compañera Eunice espero te pueda platicar de eso. Ajá. Pero son personas que han tenido las mismas vivencias que tú apoyándote en tu proceso. Entonces eso es muy padre porque es tu par, tu igual, el que te está dando acompañamiento. Y tu igual está capacitado, está certificado, tiene un sueldo. Ese es su trabajo. O sea, es una especie de servicio social, es decir, no soy un médico, un psiquiatra que te va a recetar algo, sino soy alguien que sabe por lo que estás pasando, pero que sí tengo este respaldo gubernamental que me forma, que me apoya, que me paga. Sí. Y entonces empezamos a crear esta comunidad. Así es. Entonces, esto es un estilo de servicios comunitarios. Y te digo, en este lugar las personas podrían estar como de 14 días a un mes. No estaban a puerta cerrada, eran libres de irse si así lo deseaban, no llegaban ni las amarraban de entrada, ¿no? O sea, si no llegaban, hablaban con ellas y era mucho acompañamiento en lo que la persona lo requiriera. Y de ahí, dependiendo, es que se regresaban a su casa o le hacían algún tipo de acompañamiento, canalización con otros servicios en Nueva York para que la persona pudiera seguir recibiendo apoyos. Entonces, esto es un tipo de servicio comunitario en temas de salud mental. Hemos visto otro que también me gusta mucho, que se llama Housing First, es decir, casa primero. Uh-huh. Muchas de las personas con condiciones de salud mental, personas en situación de calle, no tienen un lugar donde quedarse. Y lo que hace este programa es, primero que nada, solucionar la vivienda. ¿Dónde va a vivir esta persona? ¿Qué va a pasar con esta persona? Porque muchas veces las personas no tienen dónde estar. O sea, o su familia es violenta, no pueden regresar, o no tienen una casa. Entonces el programa lo primero que hace es conseguir una casa y las personas no están condicionadas a recibir otro tipo de servicios. O sea, no es de, bueno, te vamos a dar una vivienda, pero tienes que tomar el medicamento psiquiátrico. Bueno, te vamos a dar una vivienda, pero tienes que trabajar, ¿no? Consigan la casa y posteriormente el tener una casa te da cierta seguridad personal. Y posteriormente las personas comienzan a solicitar otros servicios de, oye, ya quiero acompañamiento terapéutico, ¿no? Fíjate que ya quiero conseguir un trabajo.
pero lo primero tiene que estar cubierto, tener un techo. Entonces, estos son servicios comunitarios que, pues, que bien podrían aplicarse en México. O sea, no, lo que estamos diciendo es redirecciona tu presupuesto. Eso es, y entiendo que DRI busca un poco hacer ese llamado, ¿no? Como levantar la voz, y lo que tú me dices es, no sigamos construyendo, vamos a llamarle, esto lo digo yo, no lo dices tú, no lo dice DRI, pero no sigamos construyendo cárceles para personas que tienen una discapacidad social, cognitiva, emocional, etcétera, ¿no? Creemos comunidades. Vamos a sembrar con el presupuesto una comunidad. A ver, ayúdame un poquito para ir contrastando, porque me avientas esta cifra de decir, pues estamos bastante mal en México en todo lo que nos falta por crecer en cuanto a temas de salud mental, pero en contraste a esta comunidad donde se piensa que primero debes de tener una vivienda, que tienes personas que son tus pares, que te acompañan y que están apoyadas por el gobierno, y que tienes una institución de puertas abiertas. En contraste, en México tenemos, échame un ejemplo serio. Si me quieres decir el nombre del lugar, si no, no pasa nada, pero que me digas, a ver, algo frecuente es esto. Y una de las cosas que te voy a preguntar, porque me lo dijiste fuera de micrófonos, el riesgo a la salud física, a la vida de las personas. Pero, ¿qué son esas cosas que dirías, bueno, cualquiera que nomás se asome aquí se va a dar cuenta que esto no está bien? ¿Porque qué? Mira, porque hay sujeciones físicas, es decir, que amarran a las personas por largos periodos de tiempo. Los amarran por largos periodos de tiempo. Eso en ningún caso está bien, en algunos casos está bien. No está, se considera trato cruel, inhumano, degradante o tortura, dependiendo la severidad, la intención. O sea, son muchos factores, la duración, pero de entrada, si es una persona con una discapacidad psicosocial, se considera un trato inhumano, degradante. ¿Se vale tener esta sujeción en alguien que está poniendo en riesgo su salud, la de los demás, durante algún tiempo, o no? ¿O cómo se debería de tratar cuando tienes un hombre de 2 metros, enorme, que está aventando cosas en el lugar? Sí, aquí lo que se dice es no sujeciones físicas o químicas. Químicas, es decir, cuando se medica a las personas para controlar su voluntad. Lo vemos muy seguido en las instituciones. ¿Qué más vemos? Uso de cuartos de aislamiento. ¿Cuál sería una alternativa en una situación así de alto riesgo? Yo considero que las alternativas serían tratar de mediar la situación. Primero, o sea, es muy importante el espacio. Hay personas que no quieren estar en un hospital psiquiátrico. O sea, tú lo has visto, lo has comentado. Pero en México no tenemos otras alternativas. Tu única alternativa es ir al hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, ya de entrada esto puede poner en estrés a una persona. Entonces, cuando tienes diferentes alternativas, por ejemplo, estos servicios de emergencia que te platicaba, o servicios a domicilio, por ejemplo, esas son otras opciones. Puede que el tratamiento o el acercamiento sea diferente, pero no tenemos alternativas. Te lo pregunto porque sí me ha tocado ver, ¿no? Situaciones que de lejos se ven incontrolables. Claro. O sea, una persona en su casa vive con su mamá, es un adulto, 45 años, la mamá es un adulto mayor, y está francamente agresivo. Es un hombre grande, fuerte, que toma objetos que pueden poner en riesgo la vida de la persona en sí misma, de los demás. Y entonces preguntan, oye, ¿qué hago? Sí. Y un poco la respuesta es, nada. ¿Cuáles son esas maneras que consideras que podrían ser adecuadas en una situación francamente violenta? Yo creo que se tiene que buscar la forma y cada persona es un caso diferente. Yo creo que no podemos generalizar y decir todos los tratos para las personas que tienen ciertas situaciones de violencia son así, ¿no? También pasa mucho que no estamos acostumbrados como a prevenir las crisis. Entonces, creo que podemos trabajar mucho en cómo no escalar las crisis. O sea, cómo podrían las personas, por medio del autocuidado de ciertas cosas, trabajar para prevenir estos niveles de crisis, ¿no? Una vez entrevisté a una chica que me decía, es que yo llegué al hospital psiquiátrico y estaba muy alterada y entonces me amarraron
Y entonces yo me puse a gritar más y me puse peor. Claro. Porque me dio mucho miedo. Entonces, cuando ella me explicaba su respuesta, me decía, es que a mí me dio mucho miedo estar ahí y no quería que me amarraran. Entonces yo, empecé como a alterarme más. Y entonces luego me medicaron y entonces yo me puse peor, ¿no? O sea, también creo que cómo es que van escalando, o sea, como una cosa sube a la otra, ¿no? Sí, de hecho, hay protocolos de desescalada, ¿no? Y mucho de lo que se trata de hacer en algunas instituciones, pues es de inicio hablarlo, que las personas puedan caminar, estar en un lugar donde se sientan seguras. Pero te preguntaba porque francamente me parece que ha habido situaciones donde digo, es que hay que hablarle a la policía, o sea, no hay más, ¿no? Pero luego tenemos estos otros casos del otro lado donde dices, oye, ¿esta persona cuánto tiempo lleva en la cama? 6 días, sujeta, ¿no? Pero sí, tenemos de todo, ¿no? O sea, hay una cantidad de situaciones que son complicadas, pero una de las cosas que dices es, tenemos muchísimos casos donde se podría evitar la sujeción o el aislamiento o la agresión y pasa. Sí, y cualquier cosa, bueno, DRI trabaja con varios expertos en salud mental, o sea, psicólogos clínicos, psiquiatras y demás. Creo que ellos son las personas idóneas para darte así, decirte, puedes hacer A, B o C. Si quieres, un día los podemos invitar y ellos que te den como las opciones de qué se puede hacer en este tipo de casos más particulares. Pero sí hay opciones. El punto es que no las conocemos y que no las hemos visto. Entonces, cuando no las ves o cuando no sabes que existen, siempre piensas que la opción es pues que amarrar a una persona o encerrarla o medicarla, porque no tenemos alternativas, ¿no? Entonces, si el sistema de salud también nos diera otras opciones, pues no habría necesidad de escalar estos casos, ¿no? Me comentaste, decía yo, están estas sujeciones físicas, pero también el uso de medicamentos, que es una sujeción medicamentosa, sí, y que se llega a utilizar de manera excesiva. Y es muy diferente a que una persona tome un medicamento. O sea, tú puedes tomar un medicamento por decisión propia. Tú vas dices, con a mí me pasa esto, sí. lo dialogas, Van te contigo, informas, exacto. claro. Y es, ok, esto te va a servir. Oye, me cayó un poquito mal, ajustemos la dosis, tal. Eso, no. Pero tenemos personas encerradas. Sobremedicadas. Para controlar su voluntad, o sea, su conducta. Su conducta, ¿no? Que muchas veces es el reclamo de la familia, pasa mucho, por ejemplo, con los adultos mayores, de decir, pues es que se para de la cama. Pues sí, a veces la gente se para de la cama. No, pues es que no, o sea, no, necesito que esté, ¿no? Controlable, ¿no? Y se sobremedica. Y me dabas datos que quisiera pedirte de que ponen en riesgo la vida de las personas y no solo eso, o sea, lamentablemente llega a casos letales. Hay un caso de un hospital psiquiátrico en donde de 300 en México, 300 personas, 92 murieron a causa de los medicamentos psiquiátricos. De 300 personas, 92, o sea, 1/3 de las personas que estaban ahí, solo por estar ahí, en 2 años murieron por el uso de medicamentos psiquiátricos, por el mal uso de los medicamentos psiquiátricos. Ok. Quiere decir que no sabemos muy bien cómo pasó. Hemos pedido información y no la hemos recibido. Puede ser que las dosis hayan estado más elevadas, puede ser que también lo que pasa mucho y que nos han comentado es que a falta de ciertos medicamentos sustituyen con otros. Claro. No todos le caen bien a todas las personas. No, y no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Y además muchas veces traes un tratamiento y si lo cambias de golpe por otra cosa, también tiene sus efectos adversos. Así es. Entonces, pues pasa esto, ¿no? Y me gustaría también, otras de las cosas que vemos en estos lugares son abuso sexual, físico, trata con fines laborales y sexuales. O sea, creo que también una de las cosas que observamos y que nos preocupan es esta detención de por vida, solo porque tienes una discapacidad. O sea, que no tengas opciones a dónde ir y ahí te quedas de por vida, ¿no? Y lo que hemos insistido con el gobierno mexicano es empezar un proceso de desinstitucionalización. Okay. ¿Y cómo vamos? Reitero proceso, porque no se trata de dejar a las personas, soltarlas el día de mañana y a ver cómo le haces, ¿no? Correcto. Tiene que haber proceso. Un sistema, ¿no?
Tiempos, dineros, metas, ¿para cuándo? Pero un poco hacia allá y todavía tenemos unos minutitos, pero para irnos enfilando hacia el final. Eso era lo que te quería preguntar. O sea, lo que tú me dices es, no estamos nada bien como país en la manera en la que atendemos a las personas que requieren por temas de salud mental y de sus condiciones sociales. No estamos nada. Pasan cosas graves. Hay otros países donde las cosas se van haciendo mejor y nos van marcando el camino. Pero me gustaría también saber si DRI ha tenido éxitos, si tú te has sentido tal vez orgullosa de algún proyecto en especial, de algún diálogo con el gobierno en particular, de alguna institución que hayas visto que haya mejorado. ¿Hay algo que se haya hecho mejor en estos últimos años? Sí, yo creo que sí. Algo muy importante es resaltar que la participación de las personas con una discapacidad psicosocial ha aumentado. O sea, que la participación en sus procesos, en conocer sobre sus derechos, ha aumentado. Un proyecto en el que estoy orgullosa, pues, es el Colectivo Chucán, que es la primera organización que se creó en México de y para personas con discapacidad psicosocial. O sea, ellos mismos se administran como organización y ellos mismos como plantean sus actividades y apoyan, justamente tienen este apoyo entre pares con otras personas que tienen las mismas condiciones de discapacidad. Entonces, pues es un proyecto que ya lleva 11 años. DRI ya lo soltó hace algunos años para que ellos pudieran ser una organización autónoma. Entonces, a partir de la creación del colectivo, han surgido distintos activismos. Por ejemplo, está Orgullo Loco, Mad in México. ¿Qué es Orgullo Loco? Qué bonito nombre tiene, cuéntame. Orgullo Loco es un movimiento de personas expertas por experiencia, así se llaman las personas que son, pues que han tenido estas experiencias. O sea, así como te decía, apoyo entre pares, pues es exactamente lo mismo. Ajá. Las y los expertos por experiencia organizándose a fin de reivindicar la locura. Está lindísimo. Está bello. Orgullo Loco. Y luego me dijiste Mad in México. Ajá. Que es o sea, en vez de hecho en México, Made in México, de loco. Es Mad Loco in México. Así ¿no? es. Está lindo también el nombre. Está muy creativo. Sí, este es un proyecto, digo, Orgullo Loco y Mad in México son proyectos de otras organizaciones, pero que han sido parte de este movimiento. Y Mad in México hace como publicaciones de y para personas con una discapacidad psicosocial. O sea, ellas publican lo que quieren, los temas que les interesa y bueno, pues ahí está un espacio para publicar desde sus propias voces. Entonces yo creo que algo muy importante es que las voces de las personas están siendo escuchadas, más personas están diciendo, oye, no, pero yo quiero decidir sobre mi tratamiento. Oye, pero esto que me dijiste, no estoy de acuerdo con lo que me mandaste. Ya me informé, ya busqué en internet, ¿no? Y vi esto y esto y esto. El consentimiento informado es muy importante. La toma de decisiones anticipadas, que también lo trabajábamos con el colectivo. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer si tienes una crisis? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te gustaría que sucediera? Que se atendiera, Así es. O sea, vamos a platicarlo antes de que suceda la crisis para que nos pongamos de acuerdo. Fíjate que ahorita que hablas del consentimiento informado, me tocó estar en algunas instituciones donde primero se aplicaba el tratamiento, se hacía como la sujeción química, física, y luego pues pasabas con el consentimiento informado, entintabas el dedito y le pasabas la huella digital. Pues es lo menos informado que puede haber ese consentimiento informado que existe. Ajá. Otra cosa de la que creo que podemos estar orgullosos son justamente las reformas a salud mental del año pasado, en donde ya nos hablan de creación de servicios comunitarios, en donde nos dice que las personas pues tienen derecho a este consentimiento informado, a la voluntad anticipada, en donde nos hablan de que, pues, que las niñas, niños y adolescentes no pueden estar en instituciones psiquiátricas. O sea, creo que hay muchas ventajas, pero ahora nos falta. México es muy bueno haciendo leyes e impulsando proyectos a nivel nacional e internacional. Nos encanta escribir y corregir y borrarle y volverlo a poner. Nos falta ponerlo ante la práctica. Y suena bonito, ¿no? Sí. Pero falta práctica. Y práctica incluye presupuesto, formación. Reglamentos. O sea, la cantidad de psiquiatras que hay en México es verdaderamente bajita. Sí. ¿No? O sea, números más, números menos, pero realmente somos muy pocos los profesionales dedicados a la salud mental. Y ciertamente hay una cosa de que es una atención
cara, elitista, o sea, lo que decías, la pobreza que está relacionada muchísimo a estos problemas en la atención a la salud mental. La mayoría de los psiquiatras finalmente son médicos especialistas que, como yo, me incluyo, pues cobran bastante por una consulta y que están centralizados, ¿no? La Sí, Ciudad en la de ciudad. México principalmente. Tengo un amigo en Tijuana, tengo una compañera en Puebla, pero poco más. Ahí se puede hacer algo más. Sí, mira, yo creo que cuando hablamos de comunidad, también hablamos de fortalecernos como comunidades. Me tocó ir a San Luis Potosí, bueno, no a San Luis, como a Ciudad Valles hace una semana, ¿Ok? y preguntaba justamente qué servicios tienen, qué atención tienen, o sea, qué pasa cuando alguien ocupa algo, ¿no? Y su respuesta era el DIF. O sea, el DIF le solucionaba todo. Pero yo creo que también es importante organizarnos como comunidades y exigir, número uno, pues que se creen más servicios y decir, oye, no estoy recibiendo los servicios, informarnos un poco más al respecto sobre los tratamientos, emitir quejas cuando algo te está pasando y no te gusta. Ahí, emitir quejas, que es una cosa importante. Yo recuerdo, yo me formé en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Si tú tienes otros datos, adelante, pero a mí me parece una institución que cuida mucho los derechos humanos, que tiene una formación académica muy buena y que constantemente estábamos recibiendo quejas. O sea, era tiro por viaje, quejas. Y la queja era válida, por supuesto, pero muchas veces que decían, por favor, es que el doctor me dio cita dentro de 2 meses. Pues, ¿qué hago? La agenda está saturada. Tengo 30 minutos para atenderte. Uno de los problemas que teníamos en la consulta externa. Tengo 30 minutos para atenderte cada 2 meses. Y si por mis propios derechos humanos me tocan vacaciones, pues te veo en 2 meses y 15 días. Y entonces llegaban las quejas. Pero algo que me parecía que los directivos, las directivas, sobre todo la mayoría de ellas eran mujeres, era que sí fomentaban a los usuarios el poner la queja. Sí. Oye, sí, es un problema y a nadie le gusta recibir quejas y nosotros vamos a tener que contestarlas por escrito y está el órgano interno de control y tal, pero de repente cuando queremos poner una queja es cuando estamos en medio del problema y cuando el problema ya se resolvió, ya nos da igual y ya no pusimos la queja. Poner las quejas y dar seguimiento por escrito y darle seguimiento es importante, ¿no? Claro que es importante, porque si no, no vamos generando un registro de lo que realmente está pasando en México. O sea, tú vía transparencia preguntas, ¿cuántas quejas hay? ¿Cuántas personas han sido esterilizadas en contra de su voluntad? Y nadie te da datos porque no hay quejas. Ninguna. Porque nadie. Entonces, es muy importante pues levantar una queja para tener un precedente de lo que está pasando y darle seguimiento. Eso sí, invitaría a tu público darle seguimiento, levantar las quejas, o sea, quejarse. Es muy importante saber. Hacer comunidad. Buscar nosotros mismos cómo atendernos. Con nuestra familia, con nuestra colonia, con nuestras escuelas, con nuestro trabajo. Crear comunidad es trabajo de todas las personas. Hablar antes de que sucedan las crisis. Sí, hablar antes. Poner las quejas y darle seguimiento. Consentimiento informado. Sí, informarse, por tanto. Claro, ¿no? claro. Es muy importante todo esto que dices. ¿Hay instituciones que sientas que van bien en México? ¿Instituciones grandes, medianas, pequeñas? Mira, hemos buscado muchísimos proyectos a ver si alguno nos gusta en torno a la atención comunitaria y no hemos encontrado uno que realmente consideremos va a la lanza, ¿no? Hemos ido a algunas instituciones psiquiátricas que nos dicen, ya recibimos el premio tal, tal y tal, y sin embargo vemos cuartos de aislamiento para niños, ¿no? Entonces, la verdad es que todavía creo que nos falta mucho y diría, atención comunitaria. O sea, yo insisto, este proyecto del podcast siempre tuvo este espíritu de invitar a la gente a finalmente así atenderse, ¿no? A poner la queja, atenderse. Claro. Yo insisto, yo estuve 4 años en el Instituto Nacional de Psiquiatría y veo una mejoría constante, aunque sin embargo, pues por lo mismo era evidente que había cosas que mejorar en muchas áreas y entre otras la saturación que tenemos y de gente que viene de otros estados a su consulta. O sea, yo tenía pacientes que venían de Oaxaca para su consulta bimestral y pues si ellos hacían el esfuerzo y lo lograban y llegaban, significaba que había muchos otros
que no iban a llegar, ¿no? Y esto es por la falta de servicios, porque Sí. no tienes servicios en tu estado. No, O sea, no hay nada. no. Y por supuesto que algunos lo buscaban y era de, oye, me sale peor, me cambian el tratamiento, me atienden mal, me agreden, prefiero venir a la Ciudad de México y la atención no es perfecta, pero pues sí es mejor que lo que encuentro en la comunidad y creo que es una parte que nos falta seguir mejorando, pero por supuesto la invitación que hago es eso, ¿no? Tratemos de entender qué le Sí. toca a quien nos está escuchando, Claro. pero también hacer un llamado a instituciones públicas y privadas, así como me dabas algunos síntesis de acciones concretas. ¿Qué le toca a las instituciones públicas y privadas que digas, oigan, no se les olvide, por favor? les encargo"? Desinstitucionalizar, primero que nada. O sea, Sí. cambiar el modelo de atención, Ujú. que las personas no estén ahí permanentemente. Eso creo que es lo primero que les toca, porque hay financiamiento para esto. Hay instituciones que reciben por persona dinero, ¿no? O sea, ¿cuántos tienes hospitalizados durante cuánto tiempo? Y yo te pago el ¿Cuánto te presupuesto. costaría crear servicios en la comunidad? O sea, redireccionar Ujú. el dinero para que las personas puedan vivir afuera y no en entornos segregados. Entonces, eso les toca, eso es un compromiso, porque está ante estándares internacionales, México lo firmó. Ahora, ¿cuál es el otro compromiso del gobierno? Supervisar y evaluar que esto que ya firmó, que ya dijo, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la Ley General de Salud se lleva a la práctica. O sea, ¿cómo hacemos para que todo se aplique? Creo que eso también es es un pendiente del gobierno. Muchísimas gracias, Lisbeth Brizuela, directora para México de Disability Rights International. Algo más, la gente si se quiere acercar a ti, apoyar a DRI, acercarse a estas instituciones, invítamelos a algo. ¿Cuál Sí, es claro, pues paso nuestras redes siguiente? sociales Sí. pueden encontrarnos en Facebook o en Twitter como DRI.México. También pueden escribirme a mi correo electrónico lbrizuela@driadvocacy.org. Está un poco complicado, igual se los puedo mandar. Ajá. Pero estamos abiertos a conocerles, a platicar. Ahorita estoy recabando testimonios de personas que han estado en instituciones de 2020 para acá. Entonces, si gustan también compartirme su experiencia, pues estaría encantada de escucharles. Muchísimas gracias, Rafa. No, hombre, al contrario, de verdad, es un gusto porque al final, con un ángulo, con otro, todos estamos buscando verdaderamente Claro. que tengamos una buena atención en salud mental, que las personas sean felices, estén integradas en comunidad, tomen sus decisiones, se sientan libres y creo que DRI está haciendo un gran trabajo y Liz, mil gracias por venir, de verdad. Muchas gracias y por acá seguimos platicando. Muchísimas gracias, Rafa. Nos vemos. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @RafaRufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas.